Bien, mis queridos hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes en este día del Señor. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? ¿Contentos? Amén. Qué privilegio estar aquí en la casa del Señor, hermano. Aunque muchas personas hoy están tal vez angustiadas, no es para menos, pero nosotros podemos sacar tiempo para estar en la casa del Señor y escuchar su palabra. Así que nos sentimos felices de poder estar aquí nuevamente. Muchos de nuestros hermanos no pudieron estar por razones que ustedes ya conocen, pero bien, en esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor. A eso es que vinimos, ¿no? Ustedes no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar la palabra del Señor. Siempre le exhorto a mis hermanos que mantengan siempre papel y lápiz para que ustedes anoten los textos bíblicos que siempre acostumbramos a leer detrás de este púlpito. ¿Por qué? Porque dejamos que solo la Biblia nos instruya y nos muestre cuál es la verdad para este tiempo que nosotros estamos viviendo. El sábado pasado, ustedes recordarán, nosotros comenzamos a hablar acerca de un tema muy importante que lo titulamos Daniel en el foso de los leones. Hoy vamos a hablar de la parte número 2. Algo muy importante, que a medida que yo voy estudiando este tema, encuentro cosas más importantes. Digo, Señor, yo pensé que este tema que íbamos a presentar a la iglesia iba a ser una sola vez y ya, pero ya veo que podemos presentar una tercera parte, hasta una cuarta parte de esta serie, porque es tan profundo, hermanos, lo que hay allí en ese capítulo 6 del libro de Daniel, que dicho sea de paso, les exhorto a mis hermanos de que cuando tengan oportunidad en sus hogares o en su tiempo libre, de que lean ese capítulo, que lo escudriñen detenidamente, porque allí hay unos mensajes muy importantes para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir, que es el tiempo de ¿qué? Del fin. La lectura bíblica que se leyó, Mateo capítulo 5, versículo 48, todos conocemos este texto bíblico. Al diablo no le gusta que hablemos de este texto bíblico, de la perfección del cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho creer al mundo religioso allá afuera de que Cristo viene a buscar una iglesia imperfecta, de que Cristo viene a buscar una iglesia llena de pecado. ¿Sí o no? Eso es lo que el diablo le ha hecho creer al mundo cristiano hoy. Pero Cristo dice, sed pues vosotros como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es que perfecto. Y ustedes dirán, ¿seré yo perfecto o perfecta ya? ¿O será que tengo que llegar a un nivel, a cierto nivel, para poder ser perfecto o perfecta? ¿Qué está queriendo enseñar la palabra de Dios con este texto bíblico? A medida que vamos desarrollando estos temas, nos vamos a ir dando cuenta de qué quiso decir Jesús cuando dijo, sed pues vosotros perfectos. En el mensaje anterior que nosotros tuvimos, ustedes recordarán, estuvimos hablando acerca de la vida de un gran hombre, un gran profeta de Dios que se llamó ¿cómo? Daniel. Este hombre se encontraba en las cortes de Babilonia, que fue un gran imperio mundial, y también fue parte o formó parte de las cortes del segundo imperio mundial, que fue Medo-Persia. Habíamos estudiado, ustedes recordarán, que Daniel era un hombre. ¿Cómo era Daniel? ¿Qué tipo de hombre era? Fiel, ¿verdad que sí? Exacto, hermano William, usted lo ha dicho, también era otra característica, íntegro. O sea, era un hombre fiel y que no había falta alguna en él. Muy importante, exacto, usted lo ha dicho, mi querido hermano. Dios honró a su fiel siervo, o sea, Daniel, de la forma que lo hará con todos aquellos que sean fieles en este tiempo del fin. ¿Escucharon eso, hermanos? Amén. O sea, esto no fue solamente para Daniel. No, Dios sigue siendo el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Amén. Así que si Dios honró a ese gran hombre, a ese fiel siervo de Dios, lo honró allí en medio de una nación pagana como Babilonia y Medo-Persia, el Señor también honrará a todos aquellos que sean fieles a Él en este tiempo del fin. Posiblemente muchas de las bendiciones que Dios desea derramar sobre su iglesia hoy, oigan bien, son obstaculizadas por la infidelidad de sus miembros. ¿Escucharon eso, hermanos? A veces decimos, pero ¿por qué Dios no nos oye? Porque Dios ya no se manifiesta como se manifestaba antes. ¿Será tal vez que nosotros no estamos siendo fieles a Él? Vamos a leer nuevamente, abran sus Biblias si son tan amables, por favor, en el capítulo 6 del libro de Daniel, y vamos a repasar nuevamente Daniel capítulo 6 y el versículo 4. Ese fue el texto que estuvimos estudiando también en nuestro mensaje anterior. Daniel capítulo 6 y el versículo 4 nos dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Por qué estos hombres, por qué este gabinete fraudulento quería acusar a Daniel con relación a cualquier asunto relacionado con el reino? ¿Por qué? Porque ya dijimos en el tema anterior que eran hombres perversos. Era un gabinete impío que deseaban solamente el mal de este fiel siervo de Dios. Sigue diciendo la segunda parte del versículo 4. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Oigan bien, no hallaban ninguna falta en Daniel, hermanos. Ese debe ser el carácter que los verdaderos hijos de Dios van a poseer en el tiempo del fin. El mundo nos va a querer acusar, oigan bien, pero no va a encontrar falta alguna en nuestro carácter. Sigue diciendo, porque él era como, hermanos. ¿Cómo era Daniel? Bien. Sigue diciendo, y ningún, dice nuestras versiones, dice ningún vicio, pero la versión original dice ningún error, ni falta fue hallado en quién, en él. Habíamos dicho también, usted recordará esto como un pequeño repaso para beneficio de nuestros queridos hermanos que no estuvieron aquí el tema anterior. Habíamos dicho que la palabra hebrea para falta, porque dice que no había ningún error ni falta en él, o sea en Daniel, significa en hebreo, shekhat, significa arruinarse, pudrirse, decaer, corromperse. Oigan bien, tengan presente esa palabra, ese significado, parte de esos significados, dañarse o estropearse. Esta palabra es usada en el sentido de corrupción moral, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, la página 140, usted lo puede buscar allí, el número 7844. O sea que el carácter de Daniel, hermanos, era un carácter íntegro. Era un carácter que no se corrompía, o que no se había corrompido moralmente hablando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque hay veces que nosotros podemos poner excusas. Podemos poner excusas tales como, bueno, yo fallé a Dios por las circunstancias que me rodean, porque vivo en un hogar donde nadie le sirve a Dios, por eso terminé oyendo salsa y merengue, ¿me entiende? O porque yo trabajo con personas que no son temerosas de Dios, ¿me entienden, hermanos? Y terminé diciendo malas palabras como ellos. No, mis hermanos, esas son excusas que no son válidas para Dios. El ambiente malsano donde vivía Daniel allí en la corte de Babilonia, o donde él se movía, era un ambiente impío, hermanos. Pero nada de esas cosas, hermanos, pudieron, ¿qué cosa? Corromper o arruinar o podrir su carácter. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No va a haber excusa en el día del juicio de decirle al Señor, Señor,
Entiende que yo vivía en un hogar donde ninguno de los miembros de mi familia eran cristianos. No, hermano. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en un hogar o en nuestros trabajos o donde quiera que nosotros vamos. Tenemos que hacer la diferencia en que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso y eterno. Vamos al libro de Isaías. Acompañen, por favor, mantengan sus deditos o sus marcadores o sus plumas, como usted quiera, pero manténganlo en Daniel capítulo 6 porque vamos a regresar. Isaías capítulo 1. Fíjense bien, mis hermanos, ¿qué hace que una iglesia se corrompa? Isaías capítulo 1, versículo 4. Ustedes conocen esos textos, pero es bueno volverlos a leer. Isaías 1, 4. Esta era la condición de la iglesia profesa de Dios en los tiempos del profeta Isaías. Isaías les dijo a ellos: oh gente pecadora, pueblo cargado de ¿qué? De maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron ¿a dónde? Atrás. O sea, mis queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que el profeso pueblo de Dios se había corrompido por causa de ¿qué? Del pecado, hermanos. Así que cuando una iglesia está viviendo en pecado, es una iglesia corrupta. Esa iglesia no es reconocida por el Señor, hermano. No se engañe. No piense que esa iglesia a la cual usted asiste tal vez, o a la cual usted visita, si hay pecado en esa iglesia, si hay irreverencia, si hay falta de respeto por las cosas sagradas de Dios, si la verdad ha sido quitada del seno de esa iglesia, Dios no se complace de una iglesia tal. Habíamos dicho también, hermanos, que el carácter de Jesús era moralmente sin falta. Y así fue visto por un gobernador que ni siquiera era del pueblo de Dios, por un gobernador pagano. Vayamos al libro de Lucas, acompañen por favor, Lucas el capítulo 23. Lucas 23. Y vamos a leer los versículos 4 primeramente y luego el versículo 14. Lucas 23, 4. ¿Qué dice? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito, o sea, ninguna falta hallo en este hombre. ¿Por qué ustedes van a condenar a este hombre si yo, que soy el gobernador, que represento al imperio más poderoso del mundo, que es Roma, en ese entonces, la Roma imperial, voy a condenar a un hombre que no encuentro en él ninguna falta, ningún fallo, ningún delito? Vamos al versículo 14. Nuevamente Pilato, presionado por la turba impía que le pedían la cabeza de Jesús, en el versículo 14, nuevamente Pilato convoca a los sacerdotes principales y a los gobernantes del pueblo y les dice en el versículo 14: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito, o sea, falta alguna de aquellos de que le acusáis. Todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por una experiencia semejante, hermanos. Vamos a ser acusados falsamente. Vamos a ser llevados ante jueces y ante tribunales. No se le olvide eso, hermano. Pero oigan bien, si nosotros estamos viviendo una vida íntegra delante de los ojos de Dios, no importa lo que el mundo piense allá afuera, no podrán acusarnos, mis hermanos, en contra de algún delito, porque estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Cristo no pudo ser acusado de delito alguno. O sea, hermano, que Cristo fue condenado a muerte injustamente. ¿Estamos de acuerdo?
no fue condenado porque cometió un delito. La Biblia dice que ¿quién es el acusador de nuestro hermano? ¿Quién? Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12:10, ustedes lo han leído. Pero en el día del juicio, oigan bien, aquellos que vivieron una vida fiel, íntegra, sin falta, no podrán ser acusados por Satanás. ¿Escucharon eso, hermano? Gloria a Dios. No decimos amén por eso. Amén. Vayamos al libro de Isaías. Miren lo que dice el libro de Isaías. Hermosas palabras. Isaías capítulo 5. Vamos a leer Isaías capítulo 5. Versículo 16. Por eso el Señor está haciendo un juicio ahora mismo, hermanos. Lo que sucede es que en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, no se habla mucho del juicio. ¿Por qué no se habla mucho del juicio? Del juicio investigador. Porque no se ha entendido este mensaje, que es el centro, es el meollo del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. ¿Por qué? Porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado. Pero hoy por hoy los pastores o los ministros dicen, no hablen del juicio, que eso le mete miedo a la gente. Hablen mejor del amor de Cristo. Hermanos, pero el juicio no es para meterle miedo a la gente. Dios está haciendo un juicio porque Él tiene un propósito para ello. Y lo vamos a leer ahora en Isaías capítulo 5 y el versículo 16. Noten lo que dice la Escritura. Isaías 5:16 nos dice, pero Jehová de los ejércitos, ¿quién? Jehová de los ejércitos será exaltado ¿en qué? ¿Quién lo va a exaltar a Jehová en el día del juicio? ¿Quién? Sus hijos fieles. Amén. Y el Dios santo será santificado con justicia. Amén. Mis queridos hermanos, cuando nosotros somos fieles al Señor y si vivimos una vida sin tacha, una vida sin mancha, sin corrompernos espiritualmente hablando o moralmente hablando, cuando nosotros seamos llevados ante el tribunal de Cristo, Jehová va a ser ¿qué cosa? Exaltado, hermanos. Exaltado por nuestras vidas íntegras. Amén. Por eso el Señor está haciendo un juicio. Está haciendo un juicio, mis queridos hermanos, para demostrarle a Satanás, número uno, para demostrarle a todas las huestes celestiales y al mundo y a los mundos no caídos, de que la ley de Dios es justa, santa y buena, y que los fieles en el tiempo del fin exaltarán esa maravillosa ley, y el reino de Dios será ¿qué cosa? Exaltado, hermanos. ¿Quiénes lo van a hacer? Ustedes y este servidor quien les habla. Apocalipsis capítulo 3, acompáñenme por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Noten lo que dice el Señor en su palabra. Estas son palabras hermosas. Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere, ¿quién, hermanos? El que venciere. ¿Venciere qué? ¿Qué tenemos que vencer, mis queridos hermanos? El pecado de nuestra vida. El que venciere, ¿qué va a hacer? Será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Estas vestiduras, hermanos, de esos redimidos van a estar manchadas. Dígame por favor. Tan solo una sola mancha, un solo pecado. No, hermanos. Serán blancas. Ese color blanco representa la justicia perfecta de Cristo Jesús. Seremos vestidos por esa justicia perfecta. Por eso el Señor Jehová, hermanos, no va a ver nuestra justicia. En el día del juicio, hermanos, Cristo se presentará ante nosotros, pero nosotros vamos a ser cubiertos con la justicia de Cristo. Amén. Porque Dios va a mirar en la justicia perfecta de Cristo, porque la nuestra es como trapo de inmundicia. Termina la segunda parte del versículo 5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Esto es maravilloso, hermanos, cuando nosotros tengamos que compadecer ante el tribunal de Cristo. El Señor Jesús va a confesar el nombre de ¿quiénes? ¿De todo el mundo? No, de los que fueron fieles. De los que fueron vestidos con vestiduras blancas.
de los que se mantuvieron fieles, de los que no se contaminaron con el pecado, de los que tienen un carácter puro y sin mancha, mis queridos hermanos. ¿En qué momento? Les voy a hacer una pregunta para que mediten en ella. ¿En qué momento Jesús va a confesar nuestros nombres delante del Padre? ¿Quieren saberlo? Pues se lo digo en el próximo tema. Acompáñenme entonces en Primera de Reyes, por favor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Primera de Reyes, el capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 35. Primera de Reyes 8:35. Porque decía Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Noten lo que dice Primera de Reyes 8:35. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, por haber ellos ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado, hermano? Transgresión De la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Esa es la definición que da la Biblia para pecado. Por haber ellos pecado contra ti, o sea, por haber transgredido la ley de Dios, y te rogaren en este lugar, y confesar en tu nombre, oigan bien, ¿confesar en qué? Tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. ¿En qué momento, mis queridos hermanos, el Señor va a confesar nuestros nombres? Entonces, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos el pecado y cuando nos apartamos de él. Amén. Por eso es que Cristo dice Apocalipsis 3:5 que esos redimidos van a estar vestidos de ropas blancas. ¿Por qué? Porque vencieron el pecado en sus vidas. Y cuando nosotros lleguemos a eso, el Señor Jesús va a confesar nuestros nombres delante del Padre y delante de todas las huestes celestiales. Gloria a Dios. Esto es glorioso, mis hermanos, porque los ángeles de Jehová se van a dar cuenta de que la ley de Dios, que es la base de su gobierno, es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de decir, desde que fue arrojado del cielo, de que la ley de Dios es injusta y que nadie la puede guardar, que nadie la puede obedecer. Mateo capítulo 10. Vayamos a ver qué nos dice Mateo 10:32. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Esto es maravilloso porque nosotros hemos interpretado este versículo bíblico, o se nos ha enseñado este versículo que vamos a leer a continuación. Se nos ha enseñado toda la vida en la iglesia que esto es cuando nosotros salimos afuera y nos paramos en una esquina y le repartimos literatura a las personas y le hablamos de Jesús. Pero esto es más profundo de lo que nosotros creemos. Dice Mateo 10:32, a cualquiera pues, Jesús está hablando aquí, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y de qué manera nosotros vamos a confesar a Cristo aquí en esta tierra? ¿De qué manera lo confesamos? Viviendo una vida de integridad, viviendo una vida de completa obediencia a su palabra, viviendo la vida que vivió Daniel. Amén. Cuando nosotros empecemos a vivir esa vida, hermanos, Gloria a Dios. diariamente, nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida de integridad, con nuestra vida sin corrupción, con nuestra vida sin falta, esos hombres no podían ver falta en Daniel. Nosotros de esa manera estamos confesando a Jesús. Y cuando llegue el tiempo de que Cristo nos confiese a nosotros en el cielo, Él nos va a confesar delante del Padre y delante de todos los ángeles. El gobernador romano, hermano Poncio Pilato, no encontró ninguna falta en Jesús. Pero sus enemigos, oigan bien, no pensaban lo mismo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos. ¿Te preocupa lo que piensan los demás de ti o lo que piensa Dios de ti? ¿Cuál de las dos? Lo que Dios piensa. Respondan, por favor. ¿Se preocupaba Jesús en ese momento en el tribunal de Pilato
¿Ustedes creen que Cristo se preocupaba de lo que pensaban los líderes de la nación judía allá afuera? Y el resto del pueblo, esa turba que se encontraba allí pidiendo que Cristo fuese crucificado. ¿Ah? ¿Qué te preocupa a ti? ¿Lo que piensen los demás o lo que piense Dios de ti? Gloria a Dios. Vamos a ver algunas de las acusaciones, hermanos, en contra de Jesús. La número 1, el pueblo, oigan bien, y los líderes de la nación judía creían o acusaban a Cristo de que era un engañador. Vayamos a Juan capítulo 7, acompañen por favor. Juan capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 12. Fíjense bien, hermano, que nosotros vamos a pasar por una experiencia similar en el tiempo del fin. Cuando Satanás, oigan bien, antes de leer ese texto, cuando Satanás sabe que nosotros estamos viviendo una vida íntegra delante del Señor, Él va a hacer todo lo posible por dañar y destruir nuestro nombre, nuestra reputación. Esa es la arma que Él usaba con Jesús. Noten cómo dice Juan 7:12. Había gran murmullo acerca de Él, o sea, de Cristo, entre la multitud. ¿Entre 2 o 3? ¿Entre quién, hermano Milagros? Entre la multitud. O sea, la gran mayoría del pueblo, hermano. Pues unos decían, oigan bien, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Qué decían, hermanos? Había dos grupos. Dos grupos, hermanos, que pensaban de Jesús. Unos decían que Él era bueno y otros decían que era ¿qué? Un engañador. Vamos a leer otro texto. Mateo capítulo 27. ¿Qué pensaban los líderes de Jesús? Los líderes religiosos. Mateo 27. Acompañen, por favor. Mateo capítulo 27. Prácticamente lo mismo que le sucedió al profeta Daniel. Mateo 27, versículos 62 y 63. Dice la Escritura, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ya Cristo había sido crucificado. Dice el versículo 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Pregunto, hermano, ¿cuál era el concepto del pueblo de Israel, del pueblo judío acerca de Jesús? Que engañaba al pueblo, ¿sí o no? ¿Cuál era el concepto de los líderes de la nación del pueblo judío? Que era ¿qué? Un engañador. Vamos a la segunda acusación. Segunda acusación contra Jesús. Decían que Cristo estaba loco y endemoniado. Vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Juan 10, versículos 19 y 20. Juan capítulo 10, 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Versículo 20, muchos de ellos decían, ¿cuántos decían, hermanos? ¿Pocos o muchos? Muchos. Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Qué pensaban, hermanos, muchos del pueblo judío de Jesús? Que estaba ¿qué? Endemoniado y que estaba ¿qué? Fuera de sí, o estaba desquiciado, en otras palabras. Era un loco. ¿Para qué le oyen? Vamos a leer otro texto, hermanos. Marcos capítulo 3. Acompañen, por favor. Marcos capítulo 3, versículos 20 al 22. Vamos a ver qué pensaban los líderes de la nación judía acerca de esta segunda acusación en contra de Cristo. Marcos capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos,
vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, está desquiciado, está loco. Versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿quién? A Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera ¿qué? Los demonios. Oh, mis hermanos, esto se va a repetir en la vida suya y mía en el tiempo del fin. Por eso yo le hice una pregunta al principio. ¿Qué le preocupa a usted más? ¿Lo que la gente piense de usted o lo que Dios pueda pensar de usted? Una de las armas que Satanás tratará de usar contra los hijos fieles de Dios que estarán viviendo una vida íntegra y sin falta es querer manchar su imagen y carácter por medio de ¿qué? Por medio de falsas acusaciones, como sucedió con la vida de Jesús y también con este fiel siervo que se llamó Daniel. Voy a compartir con ustedes un pensamiento muy hermoso del espíritu de profecía, de una matutina o un devocional, no sé si usted lo tiene en su hogar, se llama Nuestra Elevada Vocación, página 242 y 243 del 22 de agosto. Usted lo puede leer. Si usted no lo tiene en libro, usted lo puede buscar ahí en sus teléfonos. Ustedes bajan los libros del Espíritu de Profecía y busca esa página 242, 243 con fecha 22 de agosto. Noten lo que dice esta declaración, mis queridos hermanos. Dice: debemos esperar que circulen informes falsos acerca de nosotros. Van a circular informes falsos acerca de nosotros, pero si seguimos una conducta correcta, amén. Oigan bien, si permanecemos indiferentes a estas cosas, los demás también serán indiferentes. Dejemos a Dios el cuidado de nuestra reputación. Amén. ¿A quién tenemos que dejársela, hermanos? A Dios. Amén. Por nuestra manera de vivir podemos lograr que se borre la calumnia. No la haremos desaparecer con ayuda de expresiones de indignación. Que nuestra gran ansiedad, oigan bien, sea obrar en el temor de Dios. Amén. Y demostrar mediante nuestra conducta que esos informes son falsos. Amén. Nadie puede dañar tanto nuestro carácter como nosotros mismos. Los árboles débiles y las casas ruinosas son los que necesitan ser constantemente apuntalados. Cuando nos mostramos muy ansiosos de proteger nuestra reputación contra los ataques que vienen del exterior, causamos la impresión de que no está sin culpa delante de Dios y que por lo tanto necesita ser constantemente apoyada. Mis hermanos, se van a levantar calumnias en contra de nosotros. De este servidor se han levantado muchas calumnias. Pero si yo, mis hermanos, me pongo a preocuparme por hacer que mi reputación esté bien delante de los ojos de los hombres, ese no es el trabajo mío, es el trabajo del Señor que va a confirmar mi carácter. Amén. Yo duermo tranquilo todas las noches, hermanos. Coloco mi cabeza tranquilamente sobre mi almohada. ¿Por qué? Porque yo sé, mis hermanos, que todas esas calumnias que se han levantado en contra de este servidor son falsas. Y si usted o yo estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no tenéis por qué preocuparos. Amén. El Señor va a vindicar un día tu carácter. Amén. Tal vez no en esta tierra delante de los hombres, pero en el reino de los cielos, cuando tú seas llamado ante el tribunal de Cristo, el Señor va a confesar tu nombre. Amén. Delante de su Padre y delante de todos los ángeles. Y va a decir: Señor, Padre, ese hombre, esa mujer, aunque fue calumniada en la iglesia por muchos años, aunque se pensaba mal de él o de ella, aunque se levantaron grandes acusaciones delante de la iglesia hacia él o hacia ella, ese hombre o esa mujer
fue fiel. Y por eso yo estoy confesando hoy mismo su nombre, Padre Celestial, es digna o digno de recibir la vida eterna. ¿Qué es lo que te preocupa a ti hoy? Lo que piensen los hermanos de la iglesia de ti, lo que piensen tus compañeros de ti. No, hermanos, deje esas calumnias, esas mentiras, esos chismes en las manos del Señor. Preocúpese más bien por vivir una vida íntegra delante del Señor. Eso es lo importante, hermano. Y vemos el ejemplo de Job. Acompáñenme en el libro de Job. ¿Por qué? Porque el carácter de Daniel, ya lo dijimos, era que intachable. Pero antes de leer Job, disculpen, vamos a leer Isaías 54. Hay una hermosa promesa, Isaías 54, hermanos. Por eso es que tenemos que ir a la palabra del Señor. Cuando usted se sienta atacado, cuando usted oiga que circulan rumores o chismes o calumnias en contra suya, vaya a la palabra del Señor. Abra la escritura y el Señor le va a hablar. Noten lo que dice Isaías 54, hermano, versículo 17. Esto es maravilloso. Tenemos que decir un amén bien fuerte, hermanos. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿Dónde? En juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Dijo quién? Jehová. Oh, mis queridos hermanos, no va a haber ni una arma forjada que va a prevalecer contra ti. ¿Por qué? Porque con tu vida recta, con tu vida íntegra, vas a condenar todas esas lenguas chismosas, venenosas y detractoras en el día del juicio. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso tenemos que preocuparnos por vivir una vida íntegra. No te preocupes ya más por lo que piensa la gente de ti. Preocúpate por lo que el Señor piensa de ti. Noé, hermanos, fue un hombre que también desarrolló un carácter perfecto, al igual que Job. Vayamos a Job primeramente. Está antes del libro de los Salmos. Job capítulo 1. Y vamos a leer versículo 1 primeramente. Noten el carácter de este fiel siervo de Dios. Job capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre ¿cómo? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job, hermanos? ¿Se acuerdan del versículo que leímos de introducción? Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es el carácter que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar, hermanos. Versículo 8 de Job capítulo 1, repite: y Jehová dijo a Satanás, fíjense bien, hermano, el acusador de nuestros hermanos, Jehová le va a decir un día a Satanás: ¿has visto a mi siervo William? ¿Has visto a mi sierva Ruth? ¿Has visto a mi siervo Frank? ¿Has visto a mi sierva Marva? ¿Acaso, dice allí, dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Gloria a Dios. Hermano, esto es glorioso. Por eso es que Satanás no va a poder abrir su boca en contra de nosotros en el día del juicio. Gloria a Dios. Porque el nombre de Jehová va a ser glorificado, ya lo leímos, hermanos. Jehová será glorificado en el juicio por cada uno de nosotros, si estamos viviendo una vida íntegra delante del Señor. Por eso es que el Señor hace un llamado, te hace un llamado aquí en esta hora. Si tú vas a estar viviendo una vida que no le agrada al Señor, si te has apartado del sendero, de la obediencia a su palabra y a sus mandamientos, el Señor te llama ahora mismo de que vuelvas, regreses al sendero de la obediencia. Él quiere cambiar tu vida, transformar tu vida. Vayamos al libro de Génesis, acompáñenme, hermanos. Ve que les dije que había mucha tela que cortar en este capítulo 6 de Daniel, hermano. Aquí podemos tener una serie de muchos temas. Génesis, el capítulo 6, son textos que nosotros conocemos. Versículo 9.
¿Cómo era Noé, hermanos? Vamos a leer el versículo 8 primeramente para tener un contexto. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay gente que dice que no, que la gracia no existía en el Antiguo Testamento. Que era que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba era por obedecer la ley. Y ahora somos salvos por gracia. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hermanos, ¿por qué ustedes creen que Noé fue salvo? ¿Porque estaba dentro de una arquita? ¿Porque estaba dentro de esa arca de madera que él había construido? No, mis hermanos. No crean ese cuento, es un cuento de caminos, hermanos. Porque eso es lo que se enseña hoy dentro del pueblo de Dios también. Que el arca representa la iglesia. Y que hay que estar dentro de la iglesia para ser salvo. Hay que estar dentro de Jesús para ser salvo. Amén. Si tú te apartas de Jesús, estás perdido. Muchos hoy están dentro de una iglesia o están dentro de una organización y están perdidos, hermano. ¿Me están entendiendo? Noé se salvó. Dios preservó la vida de este fiel siervo suyo, porque fue un hombre que justo, un hombre perfecto en todos sus caminos. Y porque fue fiel a Dios. Amén. Tiene un sistema, hermano, que está tentando contra nuestras vidas. Si somos fieles a Dios, si somos justos, si guardamos su palabra, Él ha prometido que nos va a proteger, que nos va a cuidar. Deuteronomio 18:13, ¿qué nos dice? Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. 18:13. Mire lo que el Señor le dice ahora a su iglesia hoy, a su pueblo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? ¿Cómo tenemos que caminar? Un día sí y un día no. Un día estudio la Biblia y otro día no. Un día vengo al culto, otro día no. Un día oro y otro día no. No, hermano. Tenemos que andar perfectos todos los días. No solo los sábados cuando venimos aquí a la iglesia. Diariamente. Esa palabra allí, perfecto, en Deuteronomio 18:13, es la misma de Génesis 6:9. También significa integridad. Perfecto, sin mancha o completo. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios pidió mucho de esos hombres en el Antiguo Testamento? Y hoy, como estamos bajo el nuevo pacto, como dicen muchos por allí, ya el Señor no pide tanto de nosotros, porque ya estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. ¿Qué ustedes creen, hermano? ¿Será eso posible? ¿No? Bueno, si ustedes quieren saber, ustedes dirán, bueno, usted está citando el Antiguo Testamento, pero vamos entonces ahora a citar el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué enseñó el apóstol Pablo. Acompáñenme en el libro de Efesios, el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 27. Vamos a leer el contexto mejor, versículo 25, para que sepamos de qué está hablando el apóstol Pablo aquí. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y como sin mancha. El mismo carácter de Noé, hermano. El carácter de Noé, como lo leímos en Hebreo, tamín,
era un carácter, hermano, sin mancha. Por eso Jehová salvó a ese hombre de las aguas del diluvio, y no solo a él, sino a su familia. En medio de toda una generación, hermano. Eso es lo que nos dará la entrada en el reino de los cielos un día. El Señor está esperando que cada uno de nosotros desarrolle este tipo de carácter. Un carácter santo. Esta es la iglesia que Cristo va a llevar al cielo, hermano. Si usted está oyendo otro mensaje por ahí, muchos se van a hacer visitas por ahí para otras iglesias, dice a conocer otros prados. Pero si usted está oyendo otro mensaje espurio por otras iglesias, tenga cuidado, hermanos, porque ese mensaje no le va a dar la entrada a usted al reino de los cielos. El mensaje que le va a dar la entrada al reino de los cielos es el mensaje que usted está escuchando en esta hora, a través de la palabra del Señor, no de labios de este siervo. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4, mire lo que dice. Son hermosas palabras. ¿Se acuerda de los significados? Uno de los significados de la palabra tamim, que aparte que significa integridad, sin mancha, perfecto, íntegro. Ese era el carácter de Noé, hermanos. Pero también dice completo. Vamos a ver qué nos dice Pablo, 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículo 7. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? He acabado, ¿qué cosa? La carrera. He guardado la fe. Hermanos, cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado, la palabra acabado en griego es terminar o completar, concluir o acabar. O sea, he completado, hermanos, la vida que Cristo quiere de mí. He llegado al blanco que el Señor pide en su palabra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Muchos, al igual que los enemigos de Cristo, o aún los mismos judíos, alegan que nadie puede alcanzar la perfección. Inclusive viene a donde usted y le pregunta, o le dicen, usted es perfecto, ya usted no peca. ¿Cuántas veces le han dicho a usted le han hecho a usted esa pregunta? ¿Ah, hermano? ¿Sí o no? ¿Qué dice el Señor, hermano? Vamos a ver qué nos dice el Señor. Pero antes de preguntarle al Señor lo que Él nos dice, yo quiero citar un libro que yo no sé si ustedes tienen en sus hogares. Este libro se llama Todavía creemos en su venida. Escrito por un pastor que ya él falleció, expresidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista Mundial, Roberto Fortenberg. Y yo quiero compartir dos citas, hermanos, que están aquí en este libro muy interesantes. Escuchen bien. Ustedes han escuchado todo lo que hemos leído en la Escritura, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Vamos a ver qué dice aquí este libro, hermanos. Escuchen bien. Voy a citar primeramente la página 41. Escuchen bien. 41 de este libro. Dice aquí, nuestra seguridad de la salvación se basa no en nuestra conducta, sino en Cristo. Amén. No diga amén a eso, escuche bien. Vuelvo y repito. Nuestra seguridad de la salvación se basa no en nuestra conducta, dice este hombre, sino en Cristo. Déjeme terminar. No en alcanzar cierto nivel en el desarrollo del carácter, sino en nuestra relación con Jesús. ¿Qué está diciendo este escritor aquí? Que nosotros no tenemos que alcanzar cierto nivel en nuestro carácter para ser salvos.
Solamente cree en Jesús y eres salvo. Eso es suficiente. Eso parece real, pero no es real. Vamos a leer otra página, no se preocupe. Página 35. Este mismo autor, Roberto Folkenberg, expresidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Página 35. Dice así: la necesidad de vivir cada día preparado para la venida de Jesús, oigan bien, el lenguaje de este pastor, puede ser tremendamente intimidatorio. Añade el hecho de que el juicio está en marcha en el santuario celestial y la presión aumenta en forma exponencial. O sea, en otras palabras, él está diciendo, la mayoría de los cristianos hoy están viviendo una vida de estrés, pensando en qué, en la inminente venida de Cristo, que va a venir Cristo y no estamos preparados, y también pensando en el juicio investigador. Y dice él que eso puede ser, eso aumenta de una forma exponencial y es tremendamente intimidatoria. Ciertamente, dice él, demasiados adventistas viven bajo la sombra del santuario celestial con temor y culpa. ¿Por qué hay muchos adventistas, hermanos, o la gran mayoría, pregunto, que viven bajo la sombra del temor y de la angustia cuando se toca el tema del santuario celestial? ¿Por qué? Porque no han entendido ese mensaje. El mensaje del juicio investigador es el mensaje más maravilloso, hermano, que usted pueda entender y estudiar. Pero la gran mayoría del pueblo de Dios hoy han interpretado ese mensaje como un mensaje de miedo y de intriga. ¿Cuándo comenzó ese juicio? Ya le voy a decir, no se preocupe. Escuchen lo que sigue diciendo la página. Se me enseñó que precisamente ahora el juicio está en curso en el cielo y que nuestros nombres pueden ser tratados en cualquier momento. No sabemos cuándo eso ocurre, pero cuando sucede, nuestros nombres son borrados del libro de la vida si no somos absolutamente perfectos. Estamos perdidos. No lo sabremos y podemos continuar luchando para ser perfectos, aunque para nosotros se ha cerrado el tiempo de gracia y no tenemos esperanza. El hermano hizo una pregunta: ¿cuándo comenzó ese juicio? Nosotros hemos estudiado mucho ese mensaje acá. Al final del tiempo profético de Daniel 8:14. Es un tema muy amplio, lo podemos estudiar en otra oportunidad. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a citar un libro que todos ustedes tienen en sus hogares, que se llama El conflicto de los siglos. Si usted lo tiene aquí, busque la página 544. Y vamos a leer una declaración ahí muy importante. Escuchen bien esta declaración. Ya ustedes están escuchando lo que enseña la iglesia hoy. La posición de la iglesia adventista hoy no es la posición de lo que enseñaba nuestros pioneros o lo que enseña el Espíritu de Profecía. Dice El conflicto de los siglos, página 544. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, oigan bien, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, oigan bien, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual, oigan bien, ¿cuántos hermanos? Cada cual. Cada cual tiene que ser probado
y encontrado, ¿cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Este es el mensaje que se predica en esta iglesia. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Este es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Si usted está escuchando otro mensaje diferente al que usted está escuchando en estos momentos, es un mensaje espurio. Y ese mensaje no tiene el sello divino. Voy a citar otro libro que ustedes tienen en sus hogares. Mensaje para los jóvenes. Oigan bien. Mensaje para los jóvenes. Página 336. Dice así: cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no nos deleitaremos en el pecado, pues Cristo estará obrando en nosotros. Amén. ¿Escucharon eso, hermano? Cuando seamos vestidos, ¿se acuerda que leímos en Apocalipsis 3:5 que vamos a ser vestidos con ropa blanca? Esa va a ser la justicia de Cristo, hermano, no la nuestra, la de Cristo. Y dice aquí la sierva del Señor que cuando seamos vestidos, cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, no nos vamos a deleitar más en el pecado. Pues Cristo estará obrando en nosotros. Podremos cometer errores, dice ella, pero odiaremos el pecado que causó el sufrimiento del Hijo de Dios. Vayamos al libro de los Salmos, en los minutos que nos quedan. Salmo 18. Y vamos a leer el versículo 32. Salmo 18. Versículo 32. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es glorioso. Y el espíritu de profecía va de acorde a lo que dice la Escritura. No se pueden contradecir, recuerden. Ella decía que cuando estemos vestidos con la justicia de Cristo, ya no nos vamos a deleitar más en el pecado, porque Cristo estará obrando ¿dónde? En nosotros. En nosotros. O sea, Cristo va a estar morando en tu vida y va a estar morando en mi vida. Amén. Cuando Cristo mora en tu vida y en mi vida, nosotros vamos a odiar el pecado. Amén. Porque es Cristo en nosotros el que odia el pecado. Amén. Note lo que dice la Biblia, Salmo 18:32. Esto no es invento nuestro, hermanos. Salmo 18:32 dice: Dios, ¿quién, hermanos? Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién es el que va a hacer perfecto tu camino? Dios. La iglesia. Jehová en ti, hermano. Cristo en ti, en tu vida, hará perfecto tu camino. Leamos otro salmo, Salmo 101. Si usted no se convenció con el 18:32, pues vamos al Salmo 101. También, hermano. Pero el tiempo ya premia. Tenemos que resumir. Salmo 101, versículo 2. Mire, vamos a leer el 1, porque esto es glorioso. Por eso nosotros tenemos que tener gozo en nuestros corazones siempre. Amén. Dice: misericordia y juicio cantaré. Oh, en la iglesia dice: no hable de juicio. Pero ¿qué decía David? No, voy a cantar del juicio. Voy a hablar del juicio. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas ¿a qué? A mí, gloria al Señor. ¿Se dan cuenta, hermano, que el espíritu de profecía no contradice lo que dice la Biblia? ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermano? Pablo conocía esta verdad que acabamos de leer en el Salmo 18:32 y en el Salmo 101:2. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto es la verdadera santificación, hermano. Ya no es John Lopera, es Cristo en mí el que vive y hace las obras en mí por su poder. Por eso es que nosotros no hemos experimentado victoria sobre nuestros pecados, hermano.
Por eso es que vivimos una vida mediocre, una vida religiosa mediocre. ¿Por qué? Porque no hemos permitido de que Cristo more en nuestros corazones y tome control de nuestras vidas. Cuando tú permitas que Cristo viva en tu vida, va a haber un cambio en tu vida. Voy a terminar con estas dos declaraciones, hermano. Presten mucha atención porque estas dos declaraciones son maravillosas. Se encuentran en un hermoso libro que ustedes tienen en sus hogares. Se llama El deseado de todas las gentes. Página 143, la primera declaración. Deseado de toda la gente, 143, noten cómo dice. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. Venir a la iglesia todos los sábados, cantar y todo eso, a veces se forma como un legalismo. Dice que no hay seguridad para el que tenga una religión tal. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. No es mejorar ciertas cosas que hacíamos antiguamente, hermano, no. Sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado. Y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hoy, hermano. Si queremos vivir una vida perfecta, si queremos ser perfectos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todos estos hombres, desde Noé, Moisés, Josué y todas estas generaciones de hombres fieles, Job, Pablo y todos ellos pudieron experimentar este cambio en sus vidas. Amén. Y esa es la experiencia que nosotros como iglesia debemos experimentar. Termino con este pensamiento. El mismo libro, El deseado de todas las gentes, página 455. Esta declaración vale oro, mis hermanos. 55. Esta declaración usted la tiene que tener, hermano, anotada, marcada, subrayada en su libro. Noten cómo dice. El poder omnipotente. ¿Qué significa la palabra omnipotente? ¿Qué significa, hermanos? Que todo lo puede. ¿Cuánto lo puede, hermanos? Todo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Amén. Cristo no permitirá, oigan bien, Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Gloria sea a Dios. Con Él, oigan bien, con Él, o sea, con el Salvador, no puede haber, número 1, fracaso. Amén. Número 2, pérdida. Y número 3, imposibilidad. Y número 4, derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las dificultades, sino mirad a Jesús, Amén. vuestro ayudador. Amén. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pablo dijo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos. ¿Cuántos, hermanos? Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Esa es la estatura que cada uno de nosotros tenemos que llegar si queremos algún día entrar al reino de los cielos, hermanos. Que Dios nos ayude en esta hora. Vamos a continuar con esta serie tan importante, hermano, de Daniel capítulo 6. Yo pensé que era un tema solamente, pero ahora me doy cuenta que esto tiene mucho material para estudiar. Estudiemos este capítulo 6 del libro de Daniel, porque tiene una enseñanza gloriosa, maravillosa, porque nos va a preparar para afrontar, mis hermanos, la prueba que se avecina.
Satanás va a desatar toda su ira en contra del remanente de Dios. Vayamos de rodillas, por favor, para terminar con una palabra de oración. Por favor. Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque tenemos un ayudador que nunca ha perdido una batalla. Ese ayudador se llama Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque con Cristo no hay derrota, no hay imposibilidad, no hay fracaso, Señor. Porque Cristo Jesús, obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu, podemos lograr la perfección de nuestro carácter. Oh Señor, en esta hora le pido por favor de que nos ayude a abrir nuestros corazones para que Cristo tome control de nuestras vidas. Ayúdenos a apartarnos de todo lo que es pecado de esta tierra, de todo lo que contamina la mente del ser humano. Por favor, Padre, ayúdanos a vivir una vida recta, íntegra, perfecta, santa, delante de sus ojos. Padre, si se levantan en contra de nosotros acusaciones falsas, lenguas depravadas, o calumnias, o chismes, ayúdanos a ya no preocuparnos más por esas cosas. Ayúdanos a vivir una vida santa delante de tus ojos, porque sabemos que en el día del juicio nuestros nombres, nuestros caracteres serán vindicados delante del trono de Dios y delante de toda la hueste celestial. Ayúdanos a vivir una vida íntegra. Padre Celestial, permita que Cristo tome control de nuestras mentes, de nuestras vidas, a partir de este día en adelante. Gracias por permitirnos haber tenido este mensaje en esta hora. Gracias por habernos acompañado. Padre, ahora que nos disponemos a regresar a nuestros hogares, llévenos con su bendición. Que su cuidado protector nos acompañe y nos guarde y nos cuide de todo peligro y de todo mal. Padre Celestial, gracias por escucharnos. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre bendito de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno.